Una primera definición es, pues, atendiendo al término ansiedad, que fue un término acuñado del latín, que se llamaba anxious, y que significa, pues, falta de aire, falta de trastorno en la respiración. Desde el punto de vista biológico, la ansiedad es una respuesta adaptativa que nos permite en un momento dado detectar el peligro, ese es uno de los puntos importantes, y después contender en contra. La ansiedad es una respuesta normal ante un estímulo que desconocemos. O sea, nosotros para poder adaptarnos necesitamos la ansiedad. Si no tuviéramos ansiedad, estaríamos condenados a desaparecer. La ansiedad en sí es una emoción y es una emoción normal. Evolutivamente ha estado presente en la especie humana como un mecanismo adaptativo, como una respuesta que nos señala situaciones de peligro, que nos señala alguna amenaza, algún riesgo, y entonces reaccionamos con esa emoción de manera protectora. Normalmente la ansiedad se convierte en un problema cuando la ansiedad no tiene una causa o es muy exagerada para la causa o cuando es demasiado intensa. La ansiedad, podríamos nosotros decir que es un trastorno en el que se encuentran involucrados, pues, una serie de respuestas que son hormonales, que son autonómicas, que son conductuales y que son emocionales ante la presencia de una amenaza real o imaginaria que puede en un momento dado dañarnos. La ansiedad, de la misma forma, puede desorganizar a la persona, puede hacerla disfuncional en un momento dado y, bueno, las cifras de los trastornos de ansiedad en México efectivamente tienen una alta prevalencia y tiene que ver, pues, prácticamente con la vida cotidiana, con las condiciones sociales, con las condiciones laborales. En ausencia de un estímulo perfectamente definido. Es una respuesta a una situación futura, no presente. Y esto probablemente separa la ansiedad de lo que llamamos miedo. La respuesta que se da ante ese estímulo determinado es fuera de lo que esperaríamos, es desorbitada. Es lo que sucede, ¿verdad?, cuando una gente tiene una fobia específica y ante una pequeña mariposa que anda revoloteando ahí, genera un ataque de pánico. La mariposa es un estímulo que no va a dañarlo. El sujeto se da cuenta de eso, pero responde en forma muy exagerada, ¿no? Tenemos sintomatología en el cuerpo, física. Internamente podríamos identificar, la gente dice, es que siento unas palpitaciones o siento que algo en el estómago ahí me reburbujea y no me siento cómodo, o taquicardia incluso. Esos serían síntomas internos. Síntomas externos físicos podrían ser la sudoración, el temblor en las manos, por la ansiedad que tiene ante las situaciones sociales, por ejemplo. Entonces, ahí ya hablamos de algo que no es natural, porque no es natural tener miedo de las otras personas o tener esta ansiedad en las relaciones con otras personas. Las variedades de ansiedad pueden ser múltiples en diferentes, cada quien tiene diferentes tipos de ansiedad con diferente intensidad ante diferentes cosas, pero todos tenemos ansiedad. Gran parte del éxito de la humanidad como especie ha sido gracias a la ansiedad. La ansiedad biológicamente es una respuesta adaptativa que todos tenemos y que nos protege, es algo benéfico. Cuando esto se sale de sus causas, como ya dije antes, entonces se torna en una ansiedad patológica. Ahora, ¿qué es lo que genera o qué es lo que hace que la ansiedad, qué factores están involucrados en que la ansiedad normal o esta ansiedad benéfica se torne en esta ansiedad patológica? Sabemos que el estrés obviamente tiene un papel importante en esto. El estrés, que pues una serie de respuestas que el individuo
tiene son respuestas de ansiedad, de hecho, que tiene continuamente, eventualmente, dañan los mecanismos que modulan la ansiedad y el individuo comienza a tener ansiedad patológica. Nuestro cerebro funciona con glucosa, sodio y oxígeno. Y pues una demanda de ansiedad genera una demanda de glucosa. Entonces esto genera síntomas de dolor, síntomas intestinales, dependientes del hecho de que pues, nuestro cuerpo está preparado para huir, pelear o se paraliza, ¿no? Este tipo de respuestas hace que se genere una tensión muscular, la sangre se va a los músculos, se priva al intestino de sangre y esta respuesta hace que aparezcan síntomas inespecíficos como dolor intestinal, dolor, no sé, colitis, síntomas musculares, dolor de la mandíbula, todas estas cosas. Tenemos las fobias específicas, las fobias sociales, trastornos de ansiedad por separación, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático, los trastornos de ansiedad asociados con enfermedades físicas, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico como diabetes, como hipertensión o más graves como un cáncer, se asocia con estados de ansiedad porque empieza a surgir la posibilidad de la muerte. La ansiedad usualmente está asociada a muchas otras enfermedades. Gran parte de las enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas están asociadas a la ansiedad, prácticamente todas. Cuando nosotros hablamos de ansiedad estamos hablando de un factor modificador muy importante, generador de enfermedades. O sea, no es lo mismo tener una enfermedad sin ansiedad que tener la enfermedad más ansiedad, ¿no? El hipermetabolismo que genera la ansiedad más el que genera la enfermedad pueden llevar a un peor desenlace o un peor pronóstico de cualquiera de las enfermedades. Particularmente en el área de la psiquiatría, todas las enfermedades han cursado con síntomas de ansiedad. Muchos de estos síntomas acompañan a otros y no son la causa específica, pero generalmente presentan síntomas de ansiedad. Las enfermedades no psiquiátricas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares o enfermedades coronarias están asociadas a una gran cantidad de síntomas de ansiedad previos. Las fobias específicas que son, digamos, muy frecuentes entre los trastornos de ansiedad, pero que, pues evitando el objeto que nos produce esa ansiedad, pues la libramos y no nos va a generar mayor problema. Pero hay fobias sociales, como la que les señalo, donde, bueno, pues cómo vamos a evitar interactuar con las personas, cómo vamos a evitar pasar a exponer en el salón o hacer presentaciones en el trabajo, etcétera, ¿no? Todo eso, si la ansiedad sobrepasa la posibilidad de enfrentarla, entonces me paraliza, me incapacita y desde luego que eso pues requiere de una intervención profesional. El primer parámetro para diagnosticar una ansiedad como trastorno es que genere una molestia o que genere una disfunción. O sea, que la persona que está identificando este síntoma diga, esto no es normal, esto no me hace sentir bien. O que a través de la ansiedad diga, yo no puedo ir a la escuela porque esta situación me genera mucha ansiedad, ya no puedo ir a trabajar porque esta situación me genera mucha ansiedad, me peleo con todo el mundo porque me encuentro con esta situación, mi familia se acerca y me dice, oye, creo que estás más irritable de lo normal. O sea, cuando nosotros estamos observando esto, o la sensación de malestar propia, es el momento en el que nosotros tenemos que trabajar. Independientemente de que si cubre o no alguna clase de criterios, nosotros tenemos que intervenir tratando de modificar los factores que están generando la ansiedad o de favorecer la creación de otros elementos protectores. La ciencia ha comprendido en buena parte los mecanismos neurobiológicos que están detrás de los trastornos de ansiedad y también ha comprendido que genéticamente hay una predisposición en ciertas personas a presentar mayor sensibilidad a la ansiedad.
incluso, por ejemplo, quienes tienen mayor sensibilidad a la ansiedad, es más posible que presenten ataques de pánico, porque están muy atentos a las sensaciones corporales que son muy desagradables, a la parte física. Entonces, la ansiedad, digamos que se puede manifestar en dos vertientes, esencialmente en la parte de la sintomatología física, fisiológica, y la sintomatología cognitiva. Los que trabajamos en el campo de la ansiedad desde el punto de vista experimental, pues lo que tratamos de hacer es identificar todos aquellos factores que en un momento dado son responsables de que tengamos la ansiedad biológica, para poder después pensar cómo estos podrían trabajar mal y entonces generar esta ansiedad patológica. Nosotros en el laboratorio pues no trabajamos con la ansiedad directamente, ¿verdad?, con pacientes, con la ansiedad que experimentan los pacientes. Tenemos modelos animales en los que nosotros vamos a estudiar una serie de cambios que ocurren en la ansiedad, cambios, respuestas conductuales, pero que acompañan a la ansiedad. Estudiamos cuáles son estos cambios y luego los modificamos. Tomamos estos animalitos, estos modelos animales, y les generamos de alguna manera pues un nivel de ansiedad determinado, y entonces vemos qué les pasa a sus cerebritos, ¿verdad?, qué cambios tienen, y estos cambios pues nos pueden ayudar a darnos una idea de qué es lo que está pasando en las personas. O bien podemos probar una serie de drogas, y estoy hablando de drogas en el sentido de sustancias, fármacos, debería decir mejor, que tienen que ver, ¿verdad?, con pues, el cambio de la fisiología de una persona. Entonces usamos estos fármacos y los podemos probar en los animales. Pues es muy posible que ocurra en los humanos. Usualmente lo diagnostican los especialistas en salud mental, ¿no? Lo más ideal sería que lo diagnosticara un psiquiatra. No somos tantos psiquiatras. Entonces, cualquier carrera afín para la salud mental o la salud debe estar capacitada para diagnosticar todos los trastornos de ansiedad, independientemente del tratamiento que se vaya a ofrecer. Todos los trastornos de ansiedad deberían ser diagnosticados tanto por personal de la salud, me refiero a enfermería y médicos, como personal afín a las áreas de la salud, como trabajo social, psicología. Y en ideal, los casos que sean en extremo complicados serían canalizados a un especialista en psiquiatría. Hay muchas regiones del cerebro que tienen una participación importante en la ansiedad. Dentro de esas regiones se encuentra la amígdala, en donde se recibe toda la información que puede en un momento dado ser peligrosa para nosotros. Y después de una conversación cruzada con la corteza, se decide si va a haber ansiedad, y si va a haber ansiedad, se utiliza el núcleo central para que se implemente la respuesta de ansiedad que conocemos. Pues muy probablemente tenemos esa sensación ya consciente de que tenemos un problema. Tenemos esa sensación que nosotros entendemos clínicamente como ansiedad. Quizá nos hace falta con mayor claridad y objetivos una política pública que dé cuenta de la salud mental. La salud mental también es parte de la salud pública y por lo tanto debiera ser objeto de programas junto con los trastornos depresivos. Los trastornos de ansiedad pues son los dos grandes problemas en salud mental. La ansiedad es una situación normal. Hay que validarla, pero si esta situación ya me está generando algún síntoma, hay que tratarla. Es como cuando tienes dolor de cabeza, no te quedas con el dolor de cabeza. La ansiedad es una situación terrible. Entonces, las personas que han tenido una crisis de pánico, las personas que cursan diariamente con ansiedad, pueden vivir mucho mejor, pueden vivir mucho más si se trata de ansiedad.